tardes. En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13 horas del día de hoy, 8 de julio de 2021, da inicio la presente sesión pública a distancia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito a la Secretaria General de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentran presentes el magistrado Rigoberto Garza de Lira y la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1, propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 141, diagonal 2021. Punto número 2, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 125, diagonal 2021. Punto número 3, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 111, diagonal 2021. Punto número 4, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de acuerdo plenario del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 100, diagonal 2021. Punto número 5, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal JE, diagonal 02, diagonal 2021. Punto número 6, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 109, diagonal 2021. Punto número 7, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Sala Monterrey en el expediente SM derivado del expediente TESLP, diagonal PSE, diagonal 05, diagonal 2021 del índice de este tribunal. Punto número 8, propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 152, diagonal 2021. Punto número 9, propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal PSE, diagonal 14, diagonal 2021. Punto número 10, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente JDC, diagonal 101, y sus acumulados TESLP, diagonal JDC, diagonal 122, diagonal 2021, y TESLP, diagonal JDC, diagonal 124, diagonal 2021. Punto número 11, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución de los expedientes TESLP, diagonal JDC, diagonal 151-2021 y TESLP, diagonal JDC 156, diagonal 2021. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado, magistrada. Gracias, secretaria. Magistrada, su consideración la lista de asuntos. ¿Están de acuerdo con la misma? A favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretaria. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Señora presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, identificado con la clave TSLP, diagonal JDC, diagonal 141, diagonal 2021. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Buenas tardes. Se dará cuenta por conducta del secretario Francisco Ponce Muñiz. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, se da cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano 141, diagonal 2021, listado para esta sesión. En el caso se controvierte la asignación de regidurías de representación proporcional que le corresponden a los partidos Verde Ecologista de México, Acción Nacional, Revolución Institucional y Conciencia Popular para la conformación del Ayuntamiento de Charcas, San Luis Potosí, para el periodo 2021-2024. Para el actor, el CEPAC omitió realizar la verificación de los límites de sobre y subrepresentación en la integración del citado ayuntamiento, pues considera que, si bien a la luz de los recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al abandono de la jurisprudencia 47-2017, la regla más o menos 8% para la verificación de sobre y subrepresentación en congresos ya no es aplicable en la integración de ayuntamientos, aún subsiste la obligación de salvaguardar la operatividad y funcionalidad del principio de mayoría relativa y de representación proporcional. Asimismo, sostiene que el Partido Verde Ecologista de México está sobrerepresentado, ya que se computa, para el actor, 3 lugares de mayoría relativa que obtuvo la coalición Juntos Haremos Historia, a la que pertenece aquel partido,
más 2 de representación proporcional que le correspondió como partido individual, lo que da un total de 62.5% de la representación en el cabildo, por lo que debe retirarse, afirma el actor, una de las regidurías asignadas y otorgársela al Partido de la Revolución Democrática, siendo dicho espacio el que podría ocupar el actor por haber sido postulado como primer regidor. Adicionalmente, solicita el actor la inaplicación del artículo 422 de la Ley Electoral y en plenitud de jurisdicción solicita que este tribunal realice un método adecuado para la asignación de regidurías de representación proporcional que corresponda al sistema mixto de integración de ayuntamientos. La ponencia propone confirmar la asignación controvertida fundamentalmente por las siguientes razones. En el caso de San Luis Potosí, el legislador local no estableció límites a la sobre y subrepresentación. No obstante, ello no eroga perjuicio alguno al promovente, puesto que en términos de artículo 115, fracción primera, párrafo primero, y fracción octava, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las entidades federativas tienen una amplia libertad configurativa para implementar el principio de representación proporcional en el orden municipal, sin que el texto constitucional exija para su cumplimiento el establecimiento de límites específicos a la sub- y sobrerepresentación, como si se hace para la integración de los congresos locales. Aunado a ello, la normativa local que regula la integración de ayuntamientos por medio de los principios de mayoría relativa y representación proporcional están configuradas de tal manera que tales principios no pierden su operatividad o funcionalidad en el sistema representativo municipal, por lo que resulta improcedente la inaplicación del artículo 422 de la Ley Electoral. Por lo que respecta a la sobrerepresentación, las fracciones 7 y 8 del artículo 422 de la Ley Electoral dispone que a ningún partido político o candidato independiente se le asignará más del 50% del número de regidores de representación proporcional a que refiere la Ley Orgánica del Municipio Libre. De acuerdo al artículo 13 de la Ley Orgánica, el Ayuntamiento de Charcas, San Luis Potosí, se conforma por un presidente, un regidor y un síndico de mayoría relativa y hasta 5 regidores de representación proporcional, lo que conlleva a determinar que en el caso en estudio, contrario a lo afirmado por el actor, el Partido Verde Ecologista de México no está sobrerepresentado, ya que la asignación de 2 regidurías por dicho principio se encuentra dentro del límite legal previsto por el artículo 422, fracciones 7 y 8 de la Ley Electoral. Ello considerando además que no existe base legal que implique computar al presidente municipal y los síndicos en el cálculo para valorar la proporción que debe guardar los regidores electos por mayoría relativa y de representación proporcional. Es la cuenta. Gracias, secretario. Magistrado, a su consideración el asunto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, Presidenta, gracias. Gracias, secretaria general. De acuerdo, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, secretario de Estudio y Cuenta, apóyenos con los puntos resolutivos, por favor. Con su autorización, maestra presidenta, doy lectura de los puntos resolutivos propuestos. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación la asignación de regidurías de representación proporcional que le corresponden a los partidos Verde Ecologista de México, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Conciencia Popular para la conformación del Ayuntamiento de Charcas, San Luis Potosí, para el periodo 2021-2024. Lo anterior por las razones expuestas en el considerando 4 de la presente resolución. Tercero, con fundamento en los expuestos en los artículos 3, fracción 37 y 84, fracción 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace el conocimiento de las partes que la versión pública de esta sentencia quedará a disposición del público a través de su página web oficial. Lo anterior en términos precisados en la parte considerativa 6 de esta resolución. Cuarto, notifíquese personalmente al promovente y por oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución al Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, de conformidad a lo previsto en la parte considerativa 6 de esta resolución. Es la cuenta. Gracias, secretaria. A su consideración los puntos resolutivos. Magistrado, si alguien desea intervenir. No, Presidenta. No, magistrado. Gracias. En este caso se procede al engroso, por favor, secretaria. Abordamos ahora el segundo de los proyectos listados para esta sesión, identificado con la clave TCLT, /JS, /125, /2021. Está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, Presidenta. Si no tiene inconveniente, damos cuenta por conducto del secretario Víctor Nicolás Juárez Aguilar. Ninguno. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, con su autorización, magistrada presidenta, magistrado. Doy cuenta del proyecto de resolución relativo al juicio ciudadano TSLP JDC 125-2021, promovido por Ignacia de la Cruz Castillo, candidata a la segunda regiduría de representación proporcional del partido político Morena para el Ayuntamiento de Cerritos, San Luis Potosí, por medio del cual controvierte el acuerdo del CEPAC de fecha 13 de junio
el cual asignó las regidurías de representación proporcional que le corresponden al Ayuntamiento de Cerritos San Luis Potosí para el periodo 2021-2024. El proyecto estudia y razona si el CEPAC, en la asignación de regidores por el principio de representación proporcional del Ayuntamiento de Cerritos San Luis Potosí, debió aplicar los lineamientos constitucionales a la sub- y sobrerepresentación bajo la regla de más menos 8 puntos porcentuales establecidos en el artículo 116, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución Federal, y en su caso determinar si el acto impugnado debe ser modificado o no. Al respecto, la ponencia propone confirmar el acto reclamado en atención a que, contrario a lo manifestado por la recurrente, los límites de sobre- y subrepresentación previstos en el artículo 116, fracción segunda de la Constitución Federal, para la integración de los congresos locales, no son aplicables para la integración de ayuntamientos. Esto, en virtud del abandono de la jurisprudencia 47 de 2016 de rubro representación proporcional, los límites a la sobre- y subrepresentación son aplicables en la integración de los ayuntamientos, derivado del expediente SUB-REC 1715-2018 y acumulado, y de la acción de inconstitucionalidad 97-2016 y su acumulada 98-2016, resueltos el primero por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el segundo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior obedece a la amplia libertad configurativa que tienen las entidades federativas para implementar el principio de representación proporcional en el orden municipal, sin que el texto constitucional les exija adoptar el modelo previsto para los congresos locales en materia de sobre- y subrepresentación. En el caso concreto, la legislación estatal fija límites de sobre- y subrepresentación para el régimen municipal y con base en lo expuesto, no debe acudirse a los límites impuestos en el artículo 116, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución Federal para la conformación de los congresos locales. Así las cosas, los límites a la sobre- y subrepresentación están contenidos en el artículo 422 de la Ley Electoral, específicamente en las fracciones 7 y 8, las cuales disponen expresamente que ningún partido político o candidato independiente se le asignará más del 50% del número de regidores de representación proporcional que refiere la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, en cada caso, y sin perjuicio de respetar la representación de género a que se refiere el artículo 294 de la ley en comento. En esa tesitura, tal y como se detalla en el proyecto de cuenta, el Partido Verde Ecologista de México no está sobrerepresentado en la integración del Cabildo de Cerritos San Luis Potosí, como equivocadamente lo afirma la inconforme, y por tanto su agravio se propone calificarlo como infundado. Es cuenta. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, a su consideración el asunto de la cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz. No, magistrada. No, presidente. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, tome la votación respectiva, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, los puntos resolutivos son los siguientes. Primero, se confirma en lo que fue materia de impugnación la asignación de regidurías de representación proporcional realizada por el CEPAC el pasado 13 de junio del presente año. Segundo, notifíquese en términos del considerando cuarto de esta resolución. Son los puntos resolutivos. Gracias, magistrada. Magistrada, ¿alguna consideración respecto a los puntos resolutivos? Ninguna, presidenta. Gracias. De no ser así, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, proceda al engroso. En tercer lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP/JC/111/2021. También está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Le damos intervención al secretario de Estudio y Cuenta, si no tiene inconveniente, Enrique Da Vinci Álvarez Jiménez. Ninguno. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas y señor magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución a dictarse en el juicio ciudadano expediente TSLP/JDC/111/2021. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios esgrimidos por el ciudadano Franco Hernández Ramírez, militante y candidato del PRI, ello en virtud de que, contrario a lo que aduce respecto a la indebida asignación de regidurías en el Ayuntamiento de Gilitla, San Luis Potosí, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana realizó adecuadamente el procedimiento de asignación de la regiduría de representación proporcional, y si cambió el género en la regiduría del PRI, se debió a que fue el partido con menor votación de los que alcanzaron asignación de regidurías, de conformidad con el artículo 8 del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,
por medio del cual se emiten los lineamientos que establecen el mecanismo que se aplicará para la conformación paritaria de los órganos de elección popular en el estado de San Luis Potosí durante el proceso electoral 2020-2021, por lo que la determinación se encuentra ajustada a derecho. Es cuenta, señoras magistradas y señor magistrado. Gracias, secretario. ¿Alguna consideración respecto al asunto de la cuenta, magistrada? Magistrado? Ninguno, presidenta. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, por favor, apóyenos con la votación. Claro que sí, magistrada, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la resolución, secretario de Estudio y Cuenta de Lectura de los puntos resolutivos, por favor. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación la asignación de las regidurías de representación proporcional que le corresponden al Partido de la Revolución Institucional en lo que compete al cambio de género por paridad de género para la conformación del Ayuntamiento de Gilitla, San Luis Potosí, por el periodo 2021-2024. Lo anterior por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución. Tercero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracciones 37 y 84, fracción 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la versión pública de la sentencia pronunciada en el presente asunto quedará a disposición del público a través de su página web oficial. Lo anterior en los términos precisados en la parte considerativa 6 de la presente resolución. Cuarto, notifíquese personalmente al promovente y por oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, de conformidad a lo establecido en la parte considerativa sexta de esta resolución. Son los resolutivos, magistrado presidente. Gracias a su consideración, magistrada, magistrado. Si alguien desea hacer alguna consideración de los puntos Ninguna, resolutivos. No, magistrada. Gracias. En ese caso, se procede al engroso, secretario, por favor. En cuarto lugar, tenemos el proyecto de acuerdo plenario identificado con la clave TSLP, diagonal JS, diagonal 100, diagonal 2021. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducta del secretario Gerardo Muñoz Rodríguez. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas, magistrado. Con su autorización, me permito dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que se propone en el expediente relativo al juicio ciudadano número 100 de este año, que se promueve en contra del sobreseimiento emitido por la Comisión de Justicia de Morena y por lo que hace al cumplimiento de sentencia. En el presente asunto, la sentencia de fondo dispuso vincular a la Comisión de Justicia de Morena a realizar lo siguiente: analizar la controversia que le fue planteada por parte de la quejosa en contra de la designación de Cuautli Fernando Vadillo Moreno y Lidia Nayeli Vargas Hernández como propietarios de la fórmula 1 y 2 de la lista de diputados de representación proporcional por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, dando contestación a los motivos de inconformidad que en contra de dicho acto reclamado se hacen valer. En cumplimiento al ordenado, la responsable emitió un acuerdo de sobreseimiento en el que sostiene que, en virtud de haberse emitido en el diverso expediente CNHJ 275 SLP diagonal 2021, en fecha 27 de junio, resolución que determinó confirmar la designación de los aludidos Cuautli Fernando Vadillo Moreno y Lidia Nayeli Vargas Hernández como candidato y candidata a diputados plurinominales por el principio de representación proporcional en San Luis Potosí, el objeto de materia de la queja que presentaba la actora había quedado sin materia. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone declarar incumplida la sentencia de fecha 24 de junio por lo siguiente. Contrario a lo sostenido por la responsable, se advierte que en el asunto en que se funda su determinación es diverso al que nos ocupa. Además, en ese procedimiento la hora inconforme no es parte. Esto es, jurídicamente no tiene reconocida personalidad procesal. Además, dichos procedimientos se siguen por cuerdas separadas sin que a la fecha estén acumulados, de tal manera que es incorrecto que la determinación dictada en aquel tenga efecto procesalmente en este asunto. En dicha resolución no se da ninguna modificación o revocación del acto que ahí se controvierte, que deje sin materia lo reclamado en la queja intrapartidaria, materia de la ejecución, que es el procedimiento intrapartidario CNHJ SLP 1904 diagonal 2021, en términos de lo dispuesto por el propio inciso B del artículo 23 de su reglamento citado. Además, porque la referida resolución de fecha 27 de junio emitida en el diverso expediente CNHJ SLP 275 diagonal 2021 fue revocada por este tribunal en la diversa de fecha 6 de junio,
relativa al segundo acuerdo plenario de incumplimiento de sentencia en los autos del expediente relativo al juicio ciudadano 98 de este año. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. A consideración de este pleno, el asunto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, magistrada. No, presidenta, gracias. Gracias, secretaria general de acuerdos. Por favor, tome la votación respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, secretario de Estudio y Cuenta, apóyenos con los puntos resolutivos, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Primero, se declara el incumplimiento de la sentencia de fecha 24 de junio. Segundo, se vincula a la Comisión de Justicia para que proceda en los términos indicados en el capítulo de efectos del presente acuerdo apercibida legalmente. Notifíquese. Es cuanto. Gracias. ¿Alguna consideración respecto a los puntos resolutivos, magistrada? Ninguna, presidenta. Gracias. En ese caso se procede al engrose, por favor, secretario. En quinto lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP/JE/02/2021. También está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Se dará cuenta también por conducto del secretario Gerardo Muñoz Rodríguez. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, ahora doy cuenta con el proyecto de resolución que se propone en el expediente relativo al juicio electoral 2 de este año, que se promueve en contra de actos atribuidos al CEPAC respecto a una solicitud de información. En el presente asunto, la pretensión del partido político inconforme es que se ordene a la autoridad responsable que se le entregue de manera urgente la información solicitada en copia certificada, en formato físico y no digital. En el proyecto que se pone a su consideración se propone caer como inoperante el argumento de la información incompleta esgrimido, pues en la resolución de fecha 3 de julio emitido en diverso juicio electoral con la clave 01 de este año, este tribunal ya se pronunció respecto de ese tópico, y por otro, esencialmente fundado respecto al tema de incongruencia en la respuesta proporcionada, pues la que fue solicitada no se entregó en la forma peticionada. En consecuencia, en el proyecto se propone vincular al CEPAC para que en breve término, en ejercicio de sus facultades y en plenitud de atribuciones, proporcione en formato físico la copia certificada de las constancias que solicita el promovente. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. A su consideración, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. No, magistrada. Gracias. ¿Nos apoya con la votación, secretario, Claro que por sí, favor? presidenta. Tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Secretario de Estudio y Cuenta, por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta. Primero, resulta por una parte inoperante y por otra fundada el motivo de agravio expresado por el PAN en los términos del punto 4.7 de esta resolución. Segundo, se vincula al CEPAC para que proceda conforme al capítulo de efectos de esta resolución. Tercero, notifíquese en los términos indicados. Es cuanto. Gracias. A su consideración, magistrada, magistrado, los puntos resolutivos, ¿alguien desea intervenir? No, magistrado. No, presidenta. Gracias. De no ser así, se procede al engrose. En sexto lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP/JS/109/2021. Está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Si me permite, le daremos el uso de la voz a Gabriela López Domínguez para que nos imponga del proyecto. Con gusto. Adelante, secretaria, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas. Señor magistrado, con su autorización procedo a dar cuenta del expediente TSLP/JS/109/2021. En el caso concreto, el promovente del proceso ciudadano señala como fuente de agravio la incorrecta asignación de regidores del municipio de Tamuín, San Luis Potosí, al haberse asignado una de las 5 regidurías al partido, aludiendo a que ha desaparecido por no haber obtenido la votación necesaria para conservar el registro, de lo cual se colige que al restar un espacio en el Cabildo de Tamuín, San Luis Potosí, debiera ser para el Partido Movimiento Ciudadano, toda vez que es el que mantiene un resto mayor y por lo tanto a quien le corresponde que se le asigne una segunda regiduría adicional por el principio de mayoría proporcional.
Ese tribunal electoral estima como infundado el agravio que hace valer el inconforme y por tanto debe confirmarse el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de fecha 13 de junio del 2021, por el que se asignan a los partidos políticos las regidurías de representación proporcional que les corresponden en el Ayuntamiento de Tamuín, San Luis Potosí, así como la planilla que lo habrá de integrar hasta el periodo 2021-2024. En este sentido, la responsable alude también a que son varios los motivos por los que se asignó dicha regiduría al partido Fuerza por México. Independientemente de la pérdida del registro de dicho partido, de conformidad con el artículo 205 de la Ley Electoral del Estado, este hecho no debe afectar los triunfos de sus candidatos. Alude también a que se le asignó una regiduría al haber obtenido 1.202 votos que equivalen al 7.59 de la votación válida emitida. Y en observancia a lo que establece el artículo 37 de la Constitución local, se encontraba en pleno goce de sus derechos político-electorales al momento de recibir por parte del Comité Municipal Electoral de Tamuín el registro para poder contender en el proceso de elección del ayuntamiento. Así las cosas, esta autoridad coincide con la responsable en el sentido de que la normatividad electoral establece que el hecho de que un partido político llegue a perder el respectivo registro o sea cancelada la inscripción de su registro no es motivo para que los candidatos que hayan contendido dentro de un proceso electoral y hayan obtenido triunfos en la elección anterior para acceder a un cargo de representación proporcional se vean afectados por ello. Lo anterior encuentra su fundamento en los numerales 205 de la Ley Electoral del Estado y 95.4 de la Ley General de Partidos. En este sentido, y atendiendo a la literalidad de la normatividad invocada, es claro que, contrario a lo que solicita el justicial en su escrito recursal, la asignación de los responsables respecto a la regiduría que por el principio de representación proporcional obtenido el partido Fuerza por México es correcta. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretario. A consideración de este pleno el asunto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, presidenta. Gracias, secretaria general de acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Por el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Primero, este tribunal electoral es competente para conocer el juicio ciudadano interpuesto por el ciudadano Damián Olvera Acuña. Segundo, el ciudadano Damián Olvera Acuña tiene personalidad y legitimación para interponer el presente juicio para protección de los derechos político-electorales. Tercero, el agravio vertido por el ciudadano Damián Olvera Acuña resultó infundado en los términos de los considerandos séptimo y octavo de la presente resolución. Cuarto, se confirma el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de fecha 13 de junio de 2021 por el que se asignan a los partidos políticos las regidurías de representación proporcional que les corresponden en el Ayuntamiento de Tamuín, San Luis Potosí, así como la planilla que lo habrá de integrar para el periodo 2021-2024. Quinto, notifíquese en forma personal recurrente en los domicilios proporcionados y autorizados en autos y mediante oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Sexto, de ese cumplimiento a la Ley de Transparencia. Es la cuenta, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, secretaria. Magistrada, ¿alguna consideración respecto a los puntos resolutivos? Ninguna, presidenta. Gracias. Se procede al engrose, por favor. En séptimo lugar, tenemos el proyecto de resolución en cumplimiento a la ejecutoria dictada por Sala Monterrey en el expediente SM-JE-175/2021. Está a cargo del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Si me permite, le daremos el uso de la voz a Enrique David Álvarez Jiménez, secretario de Estudio y Cuenta. Adelante, secretario, por favor. Nuevamente doy cuenta con el proyecto de sentencia a dictar en el procedimiento sancionador especial, expediente TSLP, diagonal PSE, diagonal 05, diagonal 2021. En el proyecto que se pone a su consideración se propone acatar la ejecutoria pronunciada en el juicio electoral, expediente SM-JE-175, diagonal 2021, dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral, en el sentido de que se tenga por no acreditada la conducta de violencia política de género respecto a los hechos aducidos por la denunciada en el mes de diciembre de 2020 y respecto a los hechos imputados en el mes de abril de 2017, se propone tener por acreditada la infracción de violencia política de género contra la denunciada. En ese sentido, se impone una multa de 20 días de salario mínimo vigente en el año en que ocurrió la conducta. El salario mínimo en la fecha en que se desplegó la conducta era en razón de 73 pesos con 14 centavos,
por lo que deberá pagar la cantidad de 1.462 pesos con 8 centavos, sanción establecida en el artículo 470, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado vigente en el mes de abril de 2017. Se imponen medidas cautelares y de reparación respecto a la conducta de 2017 con el propósito de que no se repita la infracción en agravio de la denunciada y de ninguna persona de género femenino. Les cuenta, señoras magistradas y señor magistrado. Gracias, secretaria. A su consideración, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. No, Con la cuenta, presidenta. Gracias. Secretaria General, de acuerdo, tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrada. Tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, apóyenos con los puntos de acuerdo. Primero, tuvo verificativo la inobservancia de la normatividad electoral por parte del ciudadano Leonel Cerrato Sánchez, actualmente candidato a presidente municipal de San Luis Potosí, por la coalición conformada por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, respecto a la conducta que le fue imputada en el mes de abril de 2017. Se absuelve al ciudadano Leonel Cerrato Sánchez de la infracción de violencia política contra las mujeres por razón de género, respecto a la conducta que le fue imputada en el mes de diciembre de 2020. Segundo, se impone al ciudadano Leonel Cerrato Sánchez respecto al hecho acontecido en el año 2017 una multa de 20 días de salario mínimo vigente en el año en que ocurrió la conducta, en razón de la cantidad de 1.462 pesos con 8 centavos, sanción establecida en el artículo 470, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado vigente en el mes de abril de 2017. La multa deberá ser pagada en el plazo y en la cuenta bancaria especificada en esta resolución. Tercero, las autoridades vinculadas en esta sentencia deberán auxiliar a este tribunal en la materialización de las medidas cautelares de protección y de reparación en favor de María Rebeca Terán Guevara en los términos del considerando octavo de esta resolución. Cuarto, el ciudadano Leonel Cerrato Sánchez deberá cumplir con las medidas cautelares de protección y de reparación impuestas en esta sentencia. Quinto, notifíquese personalmente a la denunciante y sancionado y por oficio adjuntando copia autorizada de esta resolución al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y demás autoridades vinculadas al cumplimiento de esta sentencia. Son los resolutivos. Gracias, secretaria. A su consideración, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. Se procede al engrose, por favor. En octavo lugar, tenemos el proyecto de acuerdo plenario del expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 152, diagonal 2021. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz al licenciado Vicente Ortiz Espinosa. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, magistradas, magistrado. Con su permiso, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario de desechamiento del juicio ciudadano identificado con la clave TESLP JDC 152-2021, promovido por la ciudadana Marta Herrera Arriaga, candidata a regidora propietaria por el principio de representación proporcional para el Ayuntamiento de Matlapa, postulada por el partido político Conciencia Popular. En contra del acuerdo de pleno del Consejo Estatal Electoral de fecha 5 de junio, por medio del cual se resolvió la solicitud de sustitución de su candidatura presentada por el partido político de referencia. En el proyecto se propone desechar de plano el juicio ciudadano en razón de que este fue presentado de manera extemporánea, actualizándose el supuesto previsto por el artículo 15, fracción cuarta de la Ley de Justicia Electoral, ya que si bien es cierto que se duele del acuerdo de pleno del CEPAC, mediante el cual se aprueba la solicitud de su sustitución, lo cierto es también que el mismo Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo de pleno de fecha 18 de junio, mediante el cual se llevó a cabo la asignación a los partidos políticos de regidores de representación proporcional para conformar, entre otros, el Ayuntamiento de Matlapa. Por lo que la pretensión de la actora, además de ser notoriamente extemporánea, resulta inalcanzable, al haberse llevado a cabo la asignación de regidores de representación proporcional. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, a su consideración el asunto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, presidenta. Gracias, secretaria general, de acuerdo, tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrada, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, secretario de Estudio y Cuenta, apóyenos con los puntos resolutivos, por favor. Con su autorización, magistradas y magistrado, doy cuenta con los puntos resolutivos. Primero, este tribunal electoral es competente para conocer y resolver el presente juicio. Segundo,
Se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TESLP-JDC 152-2021, en base a lo expuesto en el considerando segundo. Tercero, notifíquese en los términos señalados. Cuarto, cúmplase lo ordenado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en base al considerando cuarto. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, su consideración los puntos resolutivos. Si alguien desea hacer uso de la voz. Con los mismos. Gracias. Se procede al engrose, por favor. En noveno lugar tenemos el proyecto de resolución del expediente TSLP/PSE/14/2021. Está a cargo de la ponencia el magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Nuevamente me permitiré dar cuenta por conducto de la licenciada Gabriela López Domínguez. Adelante, secretaria, por favor. Con su autorización, señora magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado, procedo a dar cuenta del procedimiento sancionador especial con número de expediente TSLP/PCE/14/2021. En el proyecto de cuenta se propone declarar existente la infracción de actos anticipados de campaña atribuidos al ciudadano Óscar de Guadalupe Flores Ramírez en su carácter de candidato a la presidencia municipal de Tierra Nueva, San Luis Potosí, por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. La materia del procedimiento sometido a este tribunal consiste en dilucidar si se actualiza o no la comisión de actos anticipados de campaña respecto a los hechos denunciados el 1 de abril del presente año, el citado candidato a la municipal de Tierra Nueva, San Luis Potosí. Realizó una publicación en la red social de Facebook en la que solicitaba el voto e invitaba a su inicio de campaña. El denunciante considera que esas manifestaciones trascienden al conocimiento de la ciudadanía, ya que es un hecho público que el día 4 de abril inició la campaña electoral relativa a la elección de ayuntamientos, por lo que afecta a la equidad en la contienda. Se colige que el elemento, en el presente caso, el elemento subjetivo de los actos anticipados de pre-campaña y campaña se actualizan en el presente asunto, en principio solo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su finalidad electoral. Esto es que se llama a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político. Se publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura, especie de las constancias que obran en autos respecto a la publicación que el denunciante impugna, se desprenden diversos elementos. En cuanto al elemento subjetivo, se materializa toda vez que existe un llamado a votar a favor del ciudadano Óscar Guadalupe Flores Ramírez, candidato a la presidencia municipal de Tierra Nueva, San Luis Potosí, postulado por el Partido Morena. En cuanto a las manifestaciones contenidas en dicha publicación, estas trascienden al conocimiento de la ciudadanía y son valoradas en su contexto, por lo que pueden afectar la equidad en la contienda. Se acredita con el dicho propio del denunciado que el link de Facebook es de su dominio y por tanto es quien lo administra, además de la certificación realizada de dicha liga por la autoridad instructora mediante el acta de circunstanciada de fecha 6 de abril del año 2021. Como se advierte, la concurrencia del elemento personal, subjetivo y temporal se supera en el presente caso, puesto que en la publicación se denota una abierta invitación a votar por dicho candidato, cuyo elemento resulta indispensable para que la autoridad jurisdiccional electoral encuentre la posibilidad de determinar si los hechos sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir actos anticipados de pre-campaña y campaña. Aunado a ello, se denota que las manifestaciones contenidas en dicha publicación pueden trascender de manera efectiva al conocimiento de la ciudadanía y con ello afectar la equidad en la contienda. Y por lo que hace respecto a la temporalidad, también se acredita toda vez que el periodo de campaña electoral para ayuntamientos en el estado de San Luis Potosí, de acuerdo al calendario electoral, la campaña relativa a la elección de ayuntamientos inició el día 4 de abril y concluyó el 2 de junio de la presente anualidad. Y la publicación impugnada data del 1 de abril. Esto quiere decir que se configura en este caso un acto anticipado de campaña por parte del denunciado, debido a que la publicación se efectuó con 3 días de anticipación a que iniciara la campaña para la renovación de ayuntamientos. En conceptos de esta autoridad, del contenido material denunciado y de los mensajes que se encuentran en las publicaciones denunciadas, se advierten elementos que del análisis efectuado pudieran constituir temáticas de carácter proselitista, toda vez que se advierten referencias a la futura integración del Ayuntamiento de Tierra Nueva, San Luis Potosí. Esto es, a la conformación de dicho órgano municipal a partir de estos resultados del proceso electoral en curso, temática que pudiera haber tenido incidencia en la equidad del actual proceso electoral, toda vez que dicho promocional fue difundido por el candidato denunciado.
En mérito de lo anterior, el Tribunal Electoral considera existente la infracción consistente en actos anticipados de campaña prevista en el artículo 457, fracción primera de la Ley Electoral, atribuible al ciudadano Óscar de Guadalupe Flores Ramírez. Es la cuenta, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, secretaria. A su consideración, magistrada, magistrado, si alguien desea intervenir. No, presidenta. Gracias, secretaria general de acuerdos, por favor, apóyenos con la votación. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lima. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la resolución, secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, señoras magistradas, señor magistrado, procedo a dar cuenta de los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver el presente procedimiento sancionado especial. Segundo, tuvo verificativo la inobservancia de la normativa electoral por parte del ciudadano Óscar de Guadalupe Flores Ramírez en su calidad de candidato a la presidencia municipal de Tierra Nueva, San Luis Potosí, respecto a la configuración de actos anticipados de campaña en los términos del considerando séptimo de la presente resolución. Tercero, se impone al ciudadano Óscar de Guadalupe Flores Ramírez una sanción económica en términos del artículo 469, fracción segunda de la Ley Electoral en los términos de los considerandos 8.1 y 8.2 de la presente resolución. Cuarto, notifíquese personalmente al denunciante y sancionado y por oficio adjuntando copia autorizada de esta resolución al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Quinto, dese cumplimiento con la ley de transparencia. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, su consideración los puntos resolutivos. Si alguien desea intervenir. Todo bien, presidente. Gracias. En ese caso se procede al engroso, secretaria, por favor. En 10º lugar, tenemos el proyecto de resolución del expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 108, diagonal 2021 y sus acumulados. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducto del secretario Edson Toranzo Atilano. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, se da cuenta con el proyecto de resolución de los juicios ciudadanos 108-2021 y sus acumulados, listados para esta sesión. En el caso se controvierte el acuerdo del CEPAC por lo que se le asignan a los partidos políticos las regidurías de representación proporcional que le corresponde a cada uno de los ayuntamientos y se conforman las planillas de los 58 órganos municipales, en específico el Ayuntamiento de Villa de Reyes, San Luis Potosí. Para los actores en los juicios ciudadanos 108-2021 y 122-2021, el CEPAC omitió realizar la verificación de los límites de sobrerepresentación y subrepresentación previstos en el artículo 116, fracción segunda de la Constitución Federal para la integración de congresos locales, los cuales a su consideración son aplicables también en la integración de los ayuntamientos. Asimismo, sostienen que el PRD está sobrerepresentado, pues al contar con 4 espacios, 3 de mayoría relativa y 1 de representación proporcional, por lo cual afirman que no se debió asignar una regiduría por el principio de representación proporcional a dicho partido, y que la regiduría que se le otorgó le corresponde al Partido Movimiento Ciudadano o al Partido Verde Ecologista. La ponencia propone confirmar la asignación controvertida fundamentalmente por las razones siguientes. A. Los criterios jurisprudenciales y precedentes en que los actores sustentan su reclamo fueron superados tanto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de reconsideración sub-rec-1715-2018 y acumulado, como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 382-2017, que dio origen a la tesis jurisprudencial representación proporcional ante la falta de prevención de la normativa estatal de los límites de representación. Para la conformidad de los ayuntamientos no debe acudirse a los límites de sobre y subrepresentación fijados constitucionalmente para la integración de los congresos locales. B. Aunando a ello, como se razona en el proyecto, aun cuando en el caso de San Luis Potosí el legislador local no estableció límites a la sobre y la subrepresentación, la normativa local que regula la integración de los ayuntamientos por medio de los principios de mayoría relativa y representación proporcional están configuradas de tal manera que tales principios no pierden su operatividad o funcionalidad en el sistema representativo municipal. Por lo que respecta a la sobrerepresentación, las fracciones séptima y octava del artículo 422 de la Ley Electoral disponen que ningún partido político o candidato independiente se le asignará más del 50% del número de regidores de representación proporcional que se refiere a la Ley Orgánica del Municipio Libre.
en cada caso y sin prejuicio de respetar la representación de género a que se refiere el artículo 294 de la Ley Electoral. De acuerdo al artículo 13 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Ayuntamiento de Villa de Reyes, San Luis Potosí, se conforma por un presidente, un regidor, un síndico de mayoría relativa y hasta 5 regidores de representación proporcional, lo que conlleva determinar que en el caso de estudio contrario a lo afirmado por los actores, el PRD no está sobrerepresentado, ya que se le asignó una de la regiduría por dicho principio. Se encuentra dentro del límite legal previsto en el artículo 422, fracciones séptima y octava de la Ley Electoral. Ello considerando además que no existe base legal que le implique computar al presidente municipal y a los síndicos en el cálculo para evaluar la proporción que deben guardar los regidores electos por mayoría y representación proporcional, como pretenden los actores. Asimismo, en el proyecto se considera inoperante el argumento relativo a que le corresponde al Partido Verde una regiduría por haber alcanzado el 2% de la votación, ya que de acuerdo a lo razonado en el proyecto, las legislaturas locales no tienen la libertad de configurar sus fórmulas de asignación de cargos por el principio de representación proporcional. Por lo que si el legislador potosino no estimó procedente la asignación de regiduría por este principio, el CEPAC no estaba obligado a asignarle al Partido Verde una regiduría por haber alcanzado el umbral de votación. Finalmente, lo propuesto por el actor en el juicio ciudadano JDC 124 es infundado. Ello es así, ya que al verificar la conformación paritaria de conformidad con los lineamientos que establecen el mecanismo que se le aplicará para la formación paritaria de los órganos de elección popular en el estado de San Luis Potosí durante el proceso electoral 2020-2021, la autoridad responsable se percató de que predominaba el género masculino en el caso que nos ocupa, por lo que tuvo que modificar la lista de regidores de representación proporcional. Es la cuenta. Gracias, secretario. Magistrada, su consideración el asunto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, Presidenta. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrada, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Magistrado Rigoberto Garza de Lina. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Secretario de Estudio y Cuenta, por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo del CEPAC por lo que se le asignan a los partidos políticos las regidurías de representación proporcional que le corresponde a cada uno de los ayuntamientos y se conforman las planillas de los 58 órganos municipales, en específico el Ayuntamiento de Villa de Reyes San Luis Potosí. Tercero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción 37 y 84, fracción 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la versión pública de la sentencia pronunciada en el presente asunto quedará a disposición del público a través de su página web oficial. Lo anterior en los términos precisados en la parte considerativa 6 de la presente resolución. Cuarto, notifíquese personalmente a los promoventes y por oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, de conformidad en lo establecido en la parte considerativa sexta de esta resolución. Es cuanto. Gracias, secretaria. Magistrado, su consideración los puntos resolutivos, si alguien desea hacer uso de la voz. No, magistrada. Con los mismos. Gracias. Se procede al engroso, por favor. En el lugar número 11 de esta sesión tenemos el proyecto de resolución de los expedientes TSLP, diagonal JDC, diagonal 155, diagonal 2021 y acumulado. También está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducto del secretario Gerardo Muñoz Rodríguez. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución que se propone en el juicio ciudadano 155 de este año interpuesto por Rosario del Carmen Dávila Gaitán. Antes que nada, es preciso establecer que al advertirse por parte de la ponencia que existe identidad entre el presente expediente y el diverso relativo al juicio ciudadano con clave JDC 156 de este año, en cuanto a autoridad responsable, acto reclamado y pretensiones, lo procedente es que se resuelvan de manera conjunta, por lo que se propone su acumulación. Ahora bien, en el caso en ambos expedientes, los actores controvierten la inactividad procesal atribuida a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI en el juicio para la protección de los derechos partidarios del militante que interpusieron el 4 de abril, en contra de la sustitución de la lista de candidatos a regidores propietarios y suplentes de representación proporcional registrados originalmente por el PRI en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Para este proceso,
2020-2021, que los excluyó e incluyó a Juan José Zavala Martínez, quien renunció al partido en 2015. Así las cosas, en el proyecto que se pone a su consideración se propone desechar de plano los medios de impugnación instaurados debido a que, al haberse emitido sentencia el 7 de junio por parte de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI respecto de los medios de impugnación intrapartidarios interpuestos ante la Comisión Estatal de Justicia por los aquí promoventes, se dejó sin materia los actos reclamados. Ello porque, tal y como se razona en el proyecto, la referida sentencia del órgano nacional de justicia del PRI emitió pronunciamiento en cuanto a los motivos de dolencia de los aquí quejosos, declarándolos como infundados, de manera que, con la determinación allí emanada, se extinguió la materia de litigio y en ese sentido lo pertinente es que se determine la improcedencia de los presentes juicios. Es la cuenta. Gracias, secretario. Magistrado, a su consideración el asunto de la cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz. No, Presidenta. Gracias. En ese caso, secretaria general de acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza del A Lino. favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, le pido por favor al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, primero, se desechan de plano las demandas. Segundo, agréguese copia certificada del presente acuerdo al expediente acumulado. Realícense las anotaciones respectivas en los libros correspondientes y dése vista a la Sala Regional Monterrey. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Es cuanto. Gracias, secretario. A su consideración los puntos resolutivos. Magistrado, si alguien desea hacer alguna consideración. Ninguna, Presidenta. Gracias. Se procede al engroso, por favor. Secretaria General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay ningún asunto pendiente por desahogar. Gracias, secretaria. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 13 horas con 54 minutos del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Muy buenas tardes. Gracias.